Fisiopatología digestiva. Como introducción vamos a recordar que el aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados también por las células del organismo. Este sistema digestivo consiste en un tubo digestivo que se extiende desde la boca hasta el ano. La pared del tubo digestivo va a estar constituida por 4 capas, que del interior al exterior son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. En la capa mucosa se caracteriza porque posee glándulas, vasos sanguíneos, tejido linfático y esta ejerce funciones de protección, de secreción y también de absorción. En la capa submucosa está formada por músculo liso, por vasos sanguíneos y conductos linfáticos. En la capa muscular consiste en capas múltiples de tejido liso que se contraen progresivamente desde el esófago hasta el colon y causan el desplazamiento del contenido del tubo digestivo. A este proceso también lo denominamos peristalsis. Y por último tenemos la capa serosa, que llegaría a ser la capa más externa del tubo digestivo. Es importante también mencionar cuáles son las principales funciones de este sistema digestivo. Y tenemos 4 importantes funciones, que son el transporte, la secreción, la absorción y la excreción. El transporte de los alimentos, que es el paso del alimento a lo largo del tubo digestivo mediante la contracción y también la relajación del músculo liso. La función de secreción de los jugos digestivos consiste en la liberación de agua, de ácidos, también de amortiguadores y enzimas hacia el tubo digestivo. La función de absorción de nutrientes es donde las sustancias absorbidas pasan desde el tubo digestivo hacia la circulación sanguínea. Y por último, la excreción o defecación es cuando las sustancias que no han sido digeridas se eliminan a través del proceso de la defecación. El proceso digestivo entonces va a ser la transformación de los glúcidos, de lípidos y también de proteínas en unidades más sencillas. Esto gracias a la utilización de las enzimas digestivas para que puedan ser absorbidas y también transportadas por la sangre. Y gracias a esto, a través de la sangre, va a llegar esta nutrición a cada una de las células. Pasemos a ver cuál es la conformación del tubo digestivo. Y esta va a estar conformada por lo que es la boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado y el intestino grueso. Inmediatamente vamos a pasar a desglosar cada una de ellas. Iniciamos con lo que es la boca. Y la digestión entonces va a comenzar al introducir el alimento en la boca, es decir, dentro de la cavidad oral, el alimento va a ser masticado por los dientes, lo que constituye a la digestión mecánica. La lengua también cumple una función importante porque identifica los sabores, esto por la composición química que tienen los alimentos. Y la saliva, recordemos que es secretada por 3 pares de glándulas salivales, como son las parótidas, las submandibulares y también las sublinguales. Esta saliva contiene agua, electrolitos, compuestos antibacterianos y varias enzimas, entre ellas una de las más importantes, la amilasa. Esta amilasa es la que se encarga de degradar los almidones y los convierte en maltosa y también en dextrina, y de esta manera se inicia lo que sería la digestión química.
Ahora el alimento parcialmente digerido en la boca formará un bolo alimenticio, el cual va a pasar por deglución hacia la faringe. Veamos entonces qué es la faringe. Este es un conducto muscular que se conecta a la nariz y a la boca con la laringe y con el esófago. Y durante la deglución, la lengua va a empujar el bolo alimenticio hacia la faringe. Al realizar esto, la epiglotis cierra momentáneamente la entrada hacia la laringe para evitar el paso del bolo alimenticio hacia la tráquea. Posteriormente tenemos lo que es el esófago. Este esófago es un órgano tubular con una pared muscular que es gruesa, que por movimientos peristálticos conduce el bolo alimenticio hacia el estómago desde la faringe. Este esófago tiene 3 porciones: la porción cervical, que es la porción más superior, la porción torácica, que es la porción más larga, y la porción abdominal, que es la porción más corta. El esófago se va a situar en el tórax, detrás de la tráquea, en el mediastino posterior, y va a estar en contacto de arriba hacia abajo con la aorta, también con lo que es el bronquio principal izquierdo y la aurícula izquierda. La longitud media en el adulto es de unos 22 a 25 centímetros, que corresponden 5 a 6 centímetros para el esófago cervical, 16 a 18 centímetros para la porción torácica y 3 centímetros para el segmento abdominal. Este esófago comienza a nivel del borde inferior del cartílago cricoides, es decir, más o menos a nivel de la vértebra cervical 6, y termina aproximadamente a nivel de la vértebra dorsal 11 a 12. Las funciones del esófago son el transporte del bolo alimenticio, esto desde la faringe hacia el estómago, y también evitar el reflujo. Y estas dos funciones se cumplen gracias al peristaltismo esofágico y gracias a los esfínteres esofágicos. El peristaltismo esofágico es el que permite cumplir con la primera función. Este consiste en ondas que se emiten a partir de la musculatura del esófago, que van a permitir el descenso del bolo alimenticio. Y los esfínteres esofágicos son como dos compuertas, y tenemos de dos tipos, como son el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. En el esfínter esofágico superior, este va a estar formado por músculo esquelético que impide el paso del aire hacia el tubo digestivo durante la inspiración y el reflujo del material gástrico hacia la faringe. Se caracteriza también porque tiene una longitud de unos 2 a 4 centímetros. Y el esfínter esofágico inferior estará formado por músculo liso y tiene también dos funciones, que es relajarse durante la deglución e impedir el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, esto en el periodo postdeglutorio. Entonces, estos esfínteres esofágicos son dos anillos musculares que regulan el paso del material tanto en la entrada como en la salida del esófago, y durante la deglución ambos esfínteres se expanden o se abren para que el bolo alimenticio pase hacia el estómago, y cuando el esófago está en reposo, ambos esfínteres se cierran o también se contraen para evitar el reflujo del contenido estomacal hacia la boca. Es importante también mencionar cuáles son los principales síntomas esofágicos
Dentro de ellos tenemos a la pirosis, que es la sensación quemante, que es de predominio retroesternal. Tenemos a la odinofagia, que es el dolor a la deglución, típicamente asociado a un trastorno inflamatorio de la mucosa. El dolor torácico, esto puede ser producido por una lesión. La regurgitación, que es la aparición involuntaria de contenido gástrico en la boca, pudiendo asociarse a síntomas respiratorios por aspiración. Y la disfagia, que sería la dificultad para deglutir. Pasemos a ver ahora cuáles son las principales patologías del esófago. Dentro de ellas tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la acalasia, la esofagitis y también los tumores de esófago. Estos tumores de esófago pueden ser benignos o también malignos. Dentro de los malignos tenemos al carcinoma escamoso y al adenocarcinoma. La esofagitis es la irritación o inflamación del esófago que aparece comúnmente en personas que consumen alcohol frecuentemente o también en aquellas que consumen tabaco. Dentro de estas patologías, la que se presenta con mayor prevalencia y la más importante es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, también conocida como su abreviatura ERGE. Vamos a pasar a ver entonces qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es el conjunto de síntomas o lesiones esofágicas debidas al paso de contenido gástrico al esófago. Esta enfermedad por reflujo gastroesofágico se va a dar entonces cuando el ácido estomacal va a retroceder con frecuencia hacia el tubo que conecta la boca y el estómago, ¿no? Es más o menos, es decir, hacia el esófago. Y este retroceso de ácido es el que puede irritar el revestimiento también del esófago. Entonces, en su fisiopatología podemos resumirla en que va a existir un desequilibrio entre los factores defensivos y también los factores agresivos. Por eso es importante que mencionemos cuáles son esos factores. Dentro de los factores defensivos que se encargan de defender al esófago tenemos la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico y la resistencia de la mucosa. La barrera antirreflujo, esta barrera se puede llegar a alterar por una hipotonía del esfínter esofágico inferior, por relajación transitoria y también por otros factores. Cuando hablamos de hipotonía, es decir, que hay una disminución de las contracciones o de las relajaciones. Entonces, esto se debe a un descenso de la presión basal del esfínter esofágico inferior, que lo normal llega a ser de 12 a 30 milímetros de mercurio. Y cuando hablamos de una hipotonía moderada, esta presión será mayor de 10 milímetros de mercurio o puede llegar a ser severa cuando es menor de 5 milímetros de mercurio. La relajación transitoria es normal que esta barrera se relaje durante unos 3 a 4 segundos, pero esta llega a ser anormal cuando la relajación de este esfínter será mayor a 10 segundos. Puede deberse a causas como una deglución, toser, también en defecar o también por la presencia de los eructos. Entre otros factores podemos ver la hernia de hiato, que no es más que el desplazamiento de la unión del esófago con el estómago por debajo del estómago. En el aclaramiento esofágico, este es el que permite la normalización en el pH intraesofágico,
debido a trastornos del peristaltismo esofágico, es decir, que puede haber un peristaltismo anormal que no permite que el bolo descienda normalmente, o que puede haber también una reducción de la secreción salival. Dentro de los factores que son agresivos son los componentes que forman parte del ácido gástrico. Entonces dependen de los volúmenes y de la naturaleza del contenido refluido. Dentro de los componentes tenemos al ácido y la pepsina, y así como también a las sales biliares. Pasemos a ver cuáles van a ser las principales manifestaciones clínicas de esta enfermedad por reflujo. Y tenemos dentro de los síntomas típicos la pirosis, que es la sensación de ardor o quemazón en la región del abdomen. También tenemos la regurgitación, que es la sensación, ¿no?, de que los fluidos gástricos suben a través del pecho, pudiendo incluso llegar hacia la boca. También es importante mencionar que existen síntomas atípicos. Dentro de ellos tenemos los que son esofágicos y los que son extraesofágicos. En los esofágicos mencionamos la disfagia, el dolor torácico y la odinofagia. Y entre los extraesofágicos tenemos manifestaciones que pueden ser respiratorias, también a manifestaciones orales por presencia de erosiones dentales y por la presencia también de lo que serían las laringitis. Dentro de las complicaciones vamos a mencionar que se pueden presentar tres tipos de complicaciones, como la estenosis esofágica, la úlcera esofágica y también el esófago de Barrett. En la estenosis esofágica, que no es nada más que el estrechamiento del esófago, es porque hay un daño en la parte inferior del esófago por el ácido estomacal, que va a causar que se forme un tejido cicatricial, y este tejido va a estrechar el camino que recorren los alimentos, y lo cual va a causar la dificultad para poder tragar. La úlcera esofágica es cuando el ácido estomacal puede erosionar gravemente los tejidos en el esófago y también puede causar la formación de una llaga abierta. Dentro del esófago de Barrett, que es el daño del ácido que puede causar cambios en el tejido que reviste la pared inferior del esófago. Estos cambios se asocian con un riesgo mayor de padecer cáncer de esófago. En el diagnóstico es importante la historia clínica, la exploración física, ver cuáles son los signos y los síntomas, y se debe confirmar el diagnóstico a través de lo que sería una endoscopía superior. Esta endoscopía consiste en insertar un tubo fino y flexible que presenta una luz y también una cámara, la cual ingresa por la garganta para poder examinar el interior del esófago y también del estómago. Tenemos también el examen ambulatorio de ácido del pH, ¿no?, con sonda, donde también se puede colocar un monitor en el esófago para poder identificar cuándo y cuánto tiempo hay de esta regurgitación de ácido estomacal. La manometría esofágica, esta prueba mide las contracciones musculares rítmicas del esófago cuando la persona está tragando. También puede ayudar a medir la coordinación y la fuerza que ejercen los músculos del esófago. Y por último tendríamos la radiografía del aparato digestivo superior. En cuanto al tratamiento, es importante los cambios en el estilo de vida para poder aliviar los síntomas de esta enfermedad.
Estos cambios pueden incluir evitar comidas y bebidas que provoquen los síntomas, perder peso, dejar de fumar, evitar comer por lo menos unas 3 horas antes de irse a dormir. Ahora, si es que no hay un alivio en las pocas semanas de aplicar estos cambios en el estilo de vida, se puede recurrir a los medicamentos, como los inhibidores de la bomba de protones, que éstas reducen la producción del ácido en el estómago. También tenemos que en último caso, si es que no se llega a presentar mejoría con los cambios de estilo de vida y también con la medicación, se tendría que recurrir a lo que es la intervención quirúrgica. Bien, pasemos a ver ahora qué es el estómago. Y este es un órgano muscular grande, es hueco y anatómicamente va a estar formado por 4 porciones. Como vemos aquí, tenemos al cardias, que es la porción que recibe al esófago. Tenemos al fondo o fundus, o también conocido como boca del estómago. Esta se encuentra superior a la desembocadura del esófago. Este fondo casi nunca está ocupada por comida, a menos que la persona esté en una posición de acostada. Y el aire que tragamos al deglutir, por lo general se aloja en esta porción. Tenemos también lo que es el cuerpo. Esta es la parte media, que a medida que se va ensanchando en su parte inferior, se convierte en el antro pilórico. Y tenemos también la porción pilórica, que a su vez se subdivide en 2 porciones, una que es más proximal, la cual está pegada al cuerpo del estómago y se denomina antro pilórico, y la porción distal, que estaría representado por el conducto pilórico, es el mismo que se une hacia el duodeno. Presenta en este estómago 2 curvaturas, una mayor, que es la superficie lateral convexa del estómago, y la menor, que sería la superficie cóncava. Presenta también 2 caras, una anterior y una posterior, y 2 orificios, como es el cardial, que es la entrada al estómago, y el pilórico, que se encuentra en la parte más inferior del estómago, donde también se encuentra lo que sería el esfínter pilórico. Este estómago es un órgano expansible, es dilatado, podemos decir que es el más dilatado del tubo digestivo. El bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico en este estómago y se transforma en una masa que es semilíquida, a la cual se la conoce como quimo. Se estimula entonces la secreción del jugo gástrico por las glándulas que se encuentran en la mucosa estomacal y cuyas células son de 3 tipos fundamentales. Estas son las células mucosas, las células parietales y las células principales. Las células mucosas, estas se encargan de producir moco y por lo tanto lubricarán y protegerán las paredes del estómago. Las células parietales producen el ácido clorhídrico que dirige los alimentos y también pueden producir el factor intrínseco. Este factor intrínseco necesita el cuerpo para poder proceder con la absorción de la vitamina B12. Y las células principales producen el pepsinógeno y también degradan las proteínas. Ahora, por movimiento peristáltico, este quimo va a pasar al intestino delgado, esto a través de un esfínter de control unidireccional
llamado el esfínter pilórico. Vamos a pasar a ver que existen factores que actúan en la integridad de la mucosa. Es importante que los mencionemos y también los recordemos. Entonces tenemos factores defensivos y también agresivos. Dentro de los factores defensivos o protectores tenemos la barrera mucosa gástrica, la formación de secreción y gel mucoso, la secreción de bicarbonato, la regeneración epitelial, el flujo sanguíneo y la síntesis de prostaglandinas. Y en los factores agresivos de la mucosa tenemos el ácido clorhídrico, la pepsina, la fase vagal de secreción gástrica, los zaines y también el Helicobacter pylori. Estos dos últimos, como son los zaines y la Helicobacter pylori, son los más frecuentes factores que pueden producir inflamación a nivel de la mucosa y posteriormente, si es que se complican, pueden llegar a producir úlceras gástricas. Bien, dentro de las principales patologías del estómago tenemos la gastritis, la úlcera péptica y el cáncer de estómago. Vamos a pasar a ver qué es la gastritis. Y esta gastritis no es nada más que la inflamación de la mucosa gástrica. Por lo tanto, podemos decir que el diagnóstico no es clínico, sino es histológico. Y de acuerdo a ciertas características, esta se puede dividir en una gastritis aguda y en una gastritis crónica. La gastritis aguda es un proceso inflamatorio de la mucosa que puede presentar un infiltrado constituido principalmente por polimorfonucleares. En cambio que la gastritis crónica es cuando también hay un infiltrado inflamatorio, pero este va a estar constituido principalmente por células mononucleares. Es importante ver que existen también dos tipos de gastritis crónica. Dentro de ellas tenemos la gastritis crónica asociada a Helicobacter pylori y la gastritis atrófica corporal difusa o de tipo A. La primera, como es la gastritis crónica asociada al Helicobacter pylori, esta es la más frecuente. Su localización es principalmente a nivel del antro. Hay un riesgo de aparición de úlceras antrales y también en duodeno, y puede incrementar el riesgo de adenocarcinoma o también de linfoma. Y la gastritis atrófica corporal difusa, esta es poco común. Puede estar dado por mecanismos autoinmunitarios y se caracteriza porque genera hipocloridria y acloridria y también niveles elevados de gastrina. También se puede desarrollar una anemia perniciosa. Entonces, también podemos decir que en esta gastritis aguda se puede manifestar por erosiones que no sobrepasan la muscular de la mucosa. Vamos a mencionar las principales causas. Dentro de ellas tenemos la ingesta de los AINES, el estrés, la ingesta también de alcohol, de cocaína, el reflujo que puede ser biliar y la Helicobacter pylori. Veamos que esta Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo que tiene una forma curva o espiral y presenta flagelos que son muy móviles. Vive en el moco gástrico, entonces podemos decir que puede estar adherida a la mucosa o también puede penetrar las células de la mucosa, esto gracias a su forma y también a la presencia de sus flagelos que hacen
que tenga más movilidad. Además, este microorganismo posee mecanismos de resistencia al ácido del estómago, porque este Helicobacter produce gran cantidad de ureasa y esta a su vez genera amoníaco a partir de la urea, y de esa manera puede aumentar el pH gástrico, por lo que la bacteria llega a estar muy a gusto en este hábitat y puede producir inflamación de la mucosa, que puede llegar también a producir una úlcera péptica. Y en los mecanismos de lesión de los AINES tenemos tres tipos de mecanismos: el efecto tóxico directo, también la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, principalmente la COX-1, y el aumento de la adhesión de los leucocitos. Recordemos que tanto la ciclooxigenasa 1 y 2, ambas contribuyen a la protección de la mucosa gástrica y también están encargadas de la producción de prostaglandinas. Entonces, al consumir estos AINES, se bloqueará lo que es la ciclooxigenasa y no se va a producir con normalidad las prostaglandinas. Esto va a producir un daño a nivel de la mucosa, provocando una inflamación. Y estas prostaglandinas que hemos mencionado son muy importantes, sobre todo la prostaglandina E2, porque esta protege la mucosa gástrica mediante varios mecanismos, como son la secreción de moco y bicarbonato, favorecen el flujo sanguíneo y promueven la renovación de células en respuesta al daño. Bien, veamos cuáles son las principales manifestaciones clínicas de la gastritis. Dentro de estas manifestaciones podemos mencionar la presencia de dispepsia, de ardor, de náuseas, de vómitos, de la sensación de saciedad en la parte superior del abdomen y también la pérdida de apetito. En casos más graves se puede producir también una hemorragia digestiva, es decir, que puede haber vómitos con sangre o también deposiciones negras. Y si esta hemorragia digestiva persiste, puede llegar a producir una anemia. El dolor de dispepsia característicamente aumenta con las comidas por la mayor producción del ácido gástrico. Dentro del diagnóstico es importante la historia clínica, la anamnesis, es importante los antecedentes. Se puede recurrir a métodos de diagnóstico de confirmación histológico. Entonces se puede realizar una endoscopía digestiva alta y también la determinación del Helicobacter pylori. En el tratamiento de la gastritis va a depender de la causa específica que lo esté produciendo. Por ejemplo, si la gastritis aguda es causada por medicamentos antiinflamatorios no esteroides o también por el alcohol, esta se puede aliviar dejando de consumir estas sustancias. Entre algunos medicamentos que podemos utilizar tenemos los antibióticos para poder eliminar el Helicobacter pylori. Se utiliza una combinación de antibióticos como la claritromicina, la amoxicilina y también el metronidazol. También tenemos a lo que son los inhibidores de la bomba de protones. Estas reducen el ácido, bloqueando el funcionamiento de las partes de las células que producen el ácido. Y los medicamentos para disminuir la producción del ácido, como los bloqueadores de ácido o también llamados bloqueadores de histamina 2,
Estas se caracterizan porque disminuyen la cantidad de ácido que se libera al aparato digestivo. Y en último tenemos lo que serían la utilización de los antiácidos. Otra de las patologías frecuentes que hemos visto del estómago está lo que es la úlcera péptica. Y esta se define como la pérdida de la integridad de la mucosa que afecta principalmente al duodeno y al estómago, que produce también un efecto local o una excavación a causa de una inflamación activa. Existen dos tipos de úlceras pépticas, como es la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. La úlcera gástrica ocurre en el estómago, en cambio que la duodenal ocurre en la primera parte del intestino delgado. Las causas de las úlceras pépticas incluyen el uso a largo plazo de medicamentos antiinflamatorios no esteroides, así como también la infección por la bacteria Helicobacter pylori. Y en último caso tenemos los tumores que pueden ser cancerosos o también no cancerosos. La causa más común que predispone a una úlcera, la más agresiva, llegaría a ser la infección por la Helicobacter pylori, porque presenta un alto porcentaje. Este microorganismo, como hemos mencionado, vive en la mucosa gástrica, lo que hace que básicamente se pueda adherir a las paredes y posteriormente puede ir penetrando hacia las diferentes capas del estómago. Hemos mencionado también que el propio ácido del estómago pasa por las diferentes capas del estómago y esto puede causar una úlcera. Está implicado entonces un desequilibrio entre el ácido del estómago, entre la pepsina y también las barreras de defensa del revestimiento del estómago. Y este desequilibrio puede llevar a que se produzca una inflamación que puede empeorar con la presencia de determinados factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Tenemos el fumar, el consumir alcohol, el estrés que no está tratado y cuando se consume alimentos condimentados. Estos factores por sí mismos entonces no causan úlceras, pero pueden hacerlas empeorar y pueden que sea más difícil de curarlas. Ahora, una persona infectada por esta bacteria tiene mayor riesgo de desarrollar una enfermedad ulcerosa a lo largo de su vida. No todos aquellos pacientes con úlcera tienen una infección por el Helicobacter, pero esta bacteria se detecta en un gran porcentaje de los pacientes que presentan esta patología. Dentro de las manifestaciones clínicas, las más habituales van a ser el dolor abdominal. Este es el síntoma principal, que suele ser también un dolor agudo, que puede estar referido como quemazón o ardor. Está localizado a nivel del epigastrio. También tenemos lo que son las náuseas y los vómitos, la presencia de la pirosis y de la distensión abdominal. Dentro de lo que serían las complicaciones vamos a mencionar la hemorragia digestiva, que aparece esta en forma de hematemesis, es decir, de vómitos con sangre roja. También tenemos la perforación, cuando la úlcera péptica va penetrando las diferentes capas de la pared gastroduodenal hasta poder perforarlas. Y la estenosis pilórica, que consiste en el estrechamiento de la zona de unión del estómago con el duodeno. En lo que respecta al diagnóstico de esta enfermedad ulcerosa, se basa en la historia clínica del paciente. Es importante ver la presencia de los síntomas
Por lo tanto, la exploración física es de importancia. En los métodos de diagnóstico podemos utilizar la endoscopía, también el uso del tránsito esófago gastroduodenal, así como también la detección del Helicobacter en heces y también en sangre. El tratamiento para poder aliviar los síntomas y atenuar el dolor se puede utilizar los fármacos como son los antiácidos o los protectores gástricos. El más conocido es el omeprazol. Ahora, si es que existe una infección por el Helicobacter pylori, el objetivo principal será la erradicación de esta bacteria, también utilizando los medicamentos antibióticos. Y el tratamiento de las complicaciones como el sangrado se suelen tratar mediante endoscopía. Estos pueden localizar una úlcera sangrante y pueden cauterizar la hemorragia. Si es que existe una perforación gástrica, podría recurrirse también a un tratamiento quirúrgico. Bien, pasemos a ver ahora qué son los intestinos. Estos intestinos sabemos que hay de dos tipos, ¿no? Como es el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado es el órgano más largo del tubo digestivo y es el sitio de mayor digestión y absorción de nutrientes. El intestino delgado va a estar conformado por 3 segmentos: duodeno, yeyuno y también el ilion. En el duodeno, este es un segmento corto que está unido al estómago por medio del píloro y recibe secreciones tanto hepáticas como pancreáticas. Este duodeno se completa con la digestión al mezclar el quimo con la bilis, con el jugo pancreático y también con el jugo intestinal. Entonces, la digestión química duodenal transforma a este quimo en quilo. Y sabemos que esta bilis es un líquido alcalino que es secretado por el hígado, es almacenado en la vesícula biliar y que ayuda a emulsionar y también a absorber las grasas. El jugo pancreático es un líquido alcalino secretado por el páncreas que contiene enzimas para degradar carbohidratos, proteínas, grasas y también ácidos. Y el jugo intestinal es secretado por las glándulas de la mucosa intestinal, contiene enzimas que degradan también carbohidratos, proteínas y grasas. Ahora, el yeyuno es el segundo segmento del intestino delgado. Este es un conducto largo cuya principal función será absorber nutrientes del quilo. Y por último, el ilion llega a ser la tercera parte o el tercer segmento del intestino delgado. Su función es la absorción de nutrientes adicionales, así como también de la vitamina B12 y de las sales biliares. El intestino grueso es el último órgano del tubo digestivo y a través de él se puede realizar lo que es la absorción de agua residual del quilo y la excreción de desecho. Existen 4 segmentos que son el ciego, el colon, el recto y el ano. El ciego es un saco situado por debajo de la unión ileocecal. En su extremo inferior se halla a lo que es el apéndice. El colon contiene microorganismos que se alimentan principalmente de la celulosa de alimentos fibrosos y es importante mencionar que la reabsorción de agua residual y de algunas vitaminas como la vitamina K transformarán al quilo en heces. El recto es un tubo muscular cuya función es almacenar heces y el ano es un canal muscular que está formado por esfínteres que controlan la excreción de los desechos. Ahora, dentro de las patologías más principales del intestino, vamos a ver a la enfermedad
inflamatoria intestinal. Este es un proceso inflamatorio que está alterado y que es anómalo, de manera que se va a transformar en un proceso crónico que puede dañar a la pared intestinal y que al final puede llegar a producir también complicaciones importantes. La causa en sí, y no se la conoce muy bien, pero parece ser que los mecanismos inmunitarios son muy importantes. Estos se desencadenan aparte de una predisposición genética por factores ambientales. Debido a que esta enfermedad es compleja, se puede englobar básicamente en dos tipos de enfermedades, como es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La causa de ambas enfermedades es bastante desconocida hasta la fecha, pero sí sabemos que la flora intestinal juega un papel fundamental en el desarrollo de estas dos enfermedades. Se puede producir una alteración del sistema inmunológico que reconoce como extraño a gérmenes que habitualmente están en el colon, que en condiciones normales nos ayudan a defendernos de otras infecciones fundamentalmente. En estas enfermedades lo que pasa es que el cuerpo reacciona detectando la flora intestinal como si fuera ajena y puede llegar a provocar una inflamación en el intestino. Veamos que la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica que se presenta exclusivamente a nivel del colon. En cambio, que la enfermedad de Crohn va a afectar a cualquier tramo del tracto gastrointestinal, pero más frecuentemente se puede presentar a nivel del ilion terminal. Pasemos a ver entonces algunas de sus características. En la colitis ulcerosa se caracteriza porque hay una afectación que es superficial, es decir, que solamente afecta a la capa mucosa, y normalmente también hay una afectación continua y progresiva, es decir, que la colitis puede empezar en el recto y puede ir de una manera ascendente. Esta mucosa se vuelve granular y también puede presentar úlceras superficiales y se pueden generar ligeras elevaciones de la mucosa que se las conoce como los pseudopólipos. En cambio, que en la enfermedad de Crohn esta se caracteriza porque puede afectar a cualquier tramo del tracto gastrointestinal. Sin embargo, la localización más frecuente hemos mencionado que es el ilion terminal. En esta enfermedad la afectación será transmural, es decir, que puede afectar a cualquier capa del segmento intestinal afectado. La mucosa se vuelve empedrada y presentará úlceras aftoides o de serpiente, porque la llamamos así porque siguen un tramo largo y pueden formar también fístulas. Así también como pueden producir fisuras, y cuando la mucosa se engruesa mucho pueden producir estenosis, produciendo también una obstrucción. Dentro de las manifestaciones clínicas, en la colitis ulcerosa se va a caracterizar por la presencia de diarrea sanguinolenta con productos patológicos, es decir, que puede haber sangre acompañada con pus o también con moco. Ahora, si esta colitis va a afectar al recto, habrá la presencia de tenesmo rectal, de rectorragia y de esputos rectales. Estos esputos rectales es cuando se elimina solo moco o pus, pero no se acompaña de heces. Y en la enfermedad de Crohn, esta se manifiesta por ser un síndrome malabsortivo que adquiere síntomas dependiendo de la localización donde se encuentre. Por ejemplo, si es que hay una afectación a nivel gastroduodenal, se puede manifestar con dispepsia. Si afecta al intestino delgado, se caracteriza por dolor abdominal y también por diarrea, que no es sanguinolenta. Cuando hay una afectación del intestino grueso, habrá dolor abdominal
pero con diarrea sanguinolenta. Y como en la enfermedad de Crohn, hemos dicho que más frecuentemente se puede presentar en el ilion, puede haber dolor en la fosa ilíaca derecha y puede llegarse a palpar una masa, sobre todo esto en casos de una obstrucción abdominal. Ahora, si es que se va a ir agravando estas enfermedades, puede haber fiebre y malestar general. Las deposiciones diarreicas serán de 5 a 10 deposiciones al día. Se puede asociar a sangrado, puede producir también una anemia ferropénica y en el caso de la enfermedad de Crohn podría llegar a aparecer obstrucciones intestinales. En el diagnóstico es importante el análisis de sangre para la detección si existe una anemia o también infecciones, el análisis de sangre oculta en heces, la colonoscopía que nos permite visualizar todo el colon por medio de un tubo delgado y flexible que tiene también una cámara incorporada. Tenemos la sigmoidoscopía flexible, la endoscopía superior, las radiografías y también la exploración por tomografía computarizada. En cuanto a lo que sería el tratamiento, se pueden utilizar medicamentos antiinflamatorios, después el uso de los antibióticos como la ciprofloxacina o también el metronidazol, medicamentos antidiarreicos y también los medicamentos analgésicos. Bien, veamos también qué es el páncreas. Y el páncreas es un órgano glandular que posee 3 partes principales, que son la cabeza, el cuerpo y también la cola. Está localizado principalmente en la parte posterior y paralelo al estómago. Presenta un conducto muy importante que se denomina el conducto pancreático o también conducto de Wilson. Este conducto, junto con el conducto colédoco, formarán lo que es la ampolla de Vater. Y estos dos conductos desembocan en el esfínter de Oddi. El mismo que se encarga de permitir también el paso de sustancias sintetizadas hacia la luz intestinal del intestino delgado y más específicamente a nivel del duodeno. Este páncreas tiene 2 funciones principales, una que es exócrina y otra que es endocrina. La función exócrina se refiere básicamente a la secreción de insulina y glucagón, así como también de somatostatina, que ayudarán a la regulación de azúcares corporales y también de la glucosa. Y la endocrina, que se da gracias a la elaboración del jugo pancreático y la secreción de enzimas que se vierten hacia el intestino delgado y facilitan también el proceso de la digestión. Para que pueda cumplir estas funciones, el páncreas tiene 2 células principales que son las células acinares y también los islotes de Langerhans. Las células acinares, o también conocidas como acinos pancreáticos, se encargarán de secretar enzimas digestivas y también estas células acinares se caracterizan porque pueden dar otro tipo de células denominadas las células epiteliales de los conductos. Y los islotes de Langerhans, cuya función es secretar insulina, glucagón y también somatostatina. Aquí está, vemos las células acinares, las células epiteliales de los conductos y los islotes de Langerhans. Estas células epiteliales de los conductos, estas se caracterizan porque secretan iones de bicarbonato de sodio y también agua. Esto sirve para poder equilibrar la acidificación que tiene el bolo alimenticio.
y es decir que lo pueden alcalinizar para evitar también un daño a nivel del epitelio intestinal. Bien, hemos dicho que estas células acinares se caracterizan porque secretan enzimas digestivas, y estas enzimas digestivas se encargarán de degradar diferentes tipos de alimentos que ingresan a nuestro organismo, como las proteínas, los carbohidratos y también las grasas. Las enzimas que van a degradar a las proteínas se las conocen como proteasas, a los carbohidratos como amilasas y a las grasas como las lipasas. Dentro de las proteasas tenemos la tripsina, la quimiotripsina y también la carboxipolipeptidasa. Esta tripsina y quimiotripsina convertirán a las proteínas en péptidos, los cuales gracias a la carboxipeptidasa los convertirán en aminoácidos. Dentro de las lipasas tenemos al inhibidor de la tripsina y también a la amilasa pancreática. Esta amilasa hará que los carbohidratos se degraden en disacáridos y en trisacáridos. Y en las lipasas tenemos la lipasa pancreática, la colesterol-esterasa y también la fosfolipasa. Una de las principales patologías que se presenta a nivel del páncreas es la pancreatitis aguda. Esta pancreatitis es una lesión reversible del parénquima pancreático que puede estar asociado a inflamación y también a etiologías diversas. Dentro de las causas principales vamos a mencionar la obstrucción del conducto pancreático. Tenemos también cuando hay una lesión de las células acinares, el transporte intracelular defectuoso, trastornos metabólicos, lesiones traumáticas e isquémicas y también el consumo de alcohol. De todas estas, la más principal es la obstrucción del conducto pancreático, que puede ser debido a su vez por cálculos biliares, por neoplasias periampulares, coleidococeles y parásitos. Los cálculos biliares, más específicamente la coleidocolitiasis, porque estos cálculos podrán lograr descender y taponar los conductos pancreáticos, evitando de esta manera la salida de las enzimas digestivas. El coleidococeles es una anomalía congénita quística que afecta al conducto colédoco con una dilatación del mismo. Y dentro de los parásitos podemos mencionar que el más frecuente sería el Ascaris lumbricoides. Entonces, todas estas causas que hemos mencionado pueden llegar a producir una obstrucción, evitando que estas enzimas digestivas salgan, y lo que a su vez dará un resultado de un aumento de la presión de los conductos, y esto hará que se acumule enzimas digestivas dentro del páncreas, más principalmente las enzimas lipasas, que pueden llegar a producir una necrosis grasa. Al mismo tiempo también pueden llegar a producir un edema intersticial, una insuficiencia que es vascular y también la presencia de isquemia. Bien, entonces pasemos a ver ahora cuál es la clasificación de la pancreatitis aguda. Y dentro de ella tenemos a la pancreatitis que puede ser leve, moderadamente grave y la grave. En la leve es cuando no hay una falla de los órganos, no hay complicaciones sistemáticas o locales y puede ceder por sí sola, y por lo general se reanuda con la ingesta de alimentos. Ahora, en la pancreatitis aguda moderadamente grave, puede presentar una falla de órganos, puede mostrar también una resolución en menos de 48 horas y
puede haber, como no, también una necrosis. Y en la grave habrá una falla persistente de los órganos. La duración será mayor de 48 horas. Puede haber falla de un órgano o puede haber también una falla multiorgánica. Bien, mencionemos cuáles son las principales manifestaciones clínicas de esta pancreatitis. Principalmente está el dolor abdominal, esto a nivel del hemiabdomen, en el hipocondrio izquierdo, también a nivel del epigastrio. Este dolor se va a irradiar hacia la espalda, más conocida también como dolor en cinturón. Tenemos anorexias, náuseas, vómitos y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, que puede haber inflamación en múltiples segmentos del organismo. También tenemos amilasa sérica elevada, esto en las primeras 24 horas, y la lipasa sérica elevada dentro de las 72 a 96 horas. En cuanto al diagnóstico, es importante realizar una buena historia clínica, un examen físico. Se puede realizar un análisis de sangre para detectar los niveles elevados de enzimas pancreáticas, la tomografía computarizada para determinar los cálculos biliares y también poder evaluar la inflamación del páncreas, la ecografía abdominal, de la misma manera detecta los cálculos. Tenemos la ecografía endoscópica y la resonancia magnética. En el tratamiento es importante realizar el ayuno, es decir, que se debe dejar de comer por unos días para poder permitir que el páncreas se vaya recuperando. Una vez que la inflamación del páncreas esté controlada, se puede comenzar a beber líquidos y también alimentos que sean suaves. Ahora, si la pancreatitis persiste y estos síntomas o el dolor al comer no desaparece, se utilizarán lo que son los medicamentos como analgésicos. También se pueden utilizar los líquidos intravenosos. Y es importante realizar los procedimientos también para eliminar las obstrucciones del conducto colédoco, como sería la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. En casos más complicados se puede realizar una cirugía de vesícula, si es que la causa de la pancreatitis es debida a los cálculos biliares. Bien, veamos también qué es el hígado. Y este hígado es el órgano más grande de todo el organismo. Tiene un peso aproximado entre 1 y 1.5 kilogramos. Se encuentra ubicado en la cavidad abdominal en el cuadrante superior derecho, más específicamente a nivel del hipocondrio derecho y una parte a nivel de la región epigástrica. Este hígado está situado debajo del diafragma y por encima del estómago, del riñón y también de los intestinos. Está recubierto por una cápsula fibrosa conocida como la cápsula de Gleason y está dividido en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Las principales funciones que cumplen son la de participar en el metabolismo de lípidos y carbohidratos, en la síntesis de proteínas, en la producción de la bilis, que va a permitir transportar desechos y también descomponer grasas en el intestino delgado, también el depósito de sustancias, la transformación de galactosa y de fructosa en glucosa para poder ser utilizada como fuente de energía, la desintoxicación sanguínea y también permite la síntesis de los factores de coagulación. Recordemos también que la unidad fundamental del hígado es el lobulillo hepático y este lobulillo hepático es una estructura en forma hexagonal cuyos componentes son
la vena central, también los sinusoides, y esta vena central es la que sirve para poder drenar o eliminar la sangre que viajará por el hígado y lo llevará al corazón a partir de la vena cava inferior. Los sinusoides son los espacios que se encuentran entre los hepatocitos y también entre las células epiteliales del hígado. Dentro de lo que son la estructura del lobulillo hepático, también tenemos tres componentes importantes, como son la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. La vena porta es la que atrae la sangre de los diferentes órganos. La arteria hepática se encargará de nutrir a todos los hepatocitos del hígado para que puedan cumplir con sus funciones, y el conducto biliar se encarga de hacer posible el transporte de la bilis. Estos tres conductos que hemos mencionado formarán en conjunto la famosa tríada portal. Bien, los hepatocitos entonces son células que corresponden a un 65% más o menos de la población celular del hígado, pero así también existen otro tipo de células como son las células de Kupffer, células estrelladas o de Ito y las células endoteliales. Las células de Kupffer no son nada más que macrófagos que están encargados de fagocitar los agentes agresores. Las células estrelladas o de Ito se encargarán de almacenar las grasas y las células endoteliales se encargan de tapizar la luz de los sinusoides. Bien, una vez hecho un repaso breve, veamos una de las principales patologías del hígado, y dentro de ellas tenemos a lo que es la cirrosis hepática. Este es un proceso difuso caracterizado por fibrosis y la conversión de la estructura normal en una disposición anular anormal, que se presenta como la etapa final a diversas enfermedades hepáticas de distinto origen. Las causas de esta cirrosis pueden ser el alcoholismo, después tenemos como segunda causa más frecuente la hepatitis viral crónica, que puede ser hepatitis B o hepatitis C. Esta es una inflamación del hígado o también de las células hepáticas producida por el virus de la hepatitis que ingresa mediante la sangre. Tenemos la hepatitis autoinmunitaria. Esto se da cuando el propio organismo llega a atacar a las células hepáticas. Tenemos la esteatohepatitis no alcohólica y la cirrosis biliar. Dentro de la cirrosis biliar tenemos la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria y la colangiopatía autoinmunitaria. La cirrosis biliar por lo general no afecta de una forma directa al hígado, pero lo puede hacer de una forma indirecta, esto a partir de los conductos biliares. Aquí en esta imagen pueden observar los conductos biliares normales, y cuando hay presencia de esta cirrosis biliar, los conductos estarán totalmente alterados. Puede haber regiones que estén dilatadas y otras regiones que pueden estar estrechadas. Entre otras causas tenemos la cirrosis cardíaca, la hepatopatía metabólica hereditaria y la cirrosis criptógena. Bien, el alcoholismo entonces provoca más daño en las mujeres, esto debido a las diferencias hormonales. Mencionemos ahora que si un paciente o una persona consume hasta 80 gramos de alcohol, que más o menos equivalen a 6 cervezas, y lo hace durante 2 semanas, esto puede generar una esteatosis hepática leve reversible, o más conocido también como hígado graso. Ahora, si la ingesta es de 80 gramos de alcohol, pero si son diarios, el paciente se pone en riesgo de desarrollar algún tipo de lesión hepática grave. Y si la ingesta sobrepasa los 80 gramos de alcohol, incluso puede llegar hasta 160 gramos, durante unos 10 a 20 años se puede llegar a producir
una lesión hepática grave. Bien, entonces veamos un poco cómo sería la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces todo se va a iniciar cuando el paciente empieza a consumir bebidas alcohólicas, y sabemos que una gran parte de ese alcohol será absorbido en la región intestinal y una parte mínima será absorbida a nivel del estómago, y el hígado está encargado de metabolizar al alcohol, y también este se realiza a través de lo que son 3 sistemas enzimáticos, los cuales van a ser la alcohol deshidrogenasa, el sistema macrosómico oxidativo de etanol y la catalasa peroxisómica. De las 3, la más importante es la alcohol deshidrogenasa, la cual va a actuar en la oxidación del alcohol, convirtiéndola en acetaldehído, y gracias a la aldehído deshidrogenasa, esta será oxidada, convirtiéndola en acetato. Entonces, como pueden ver, hay varios procesos de oxidación, y esta oxidación a lo largo del tiempo puede llegar a producir daño dentro de los hepatocitos. Ahora, si es que existiera una ingesta abundante de alcohol, esto que va a producir un aumento de acetaldehído y también de los procesos oxidativos, lo que va a dañar gravemente a los hepatocitos y también al parénquima hepático. Y este parénquima tendrá 3 formas de respuesta ante estas elevaciones. Estas 3 formas son el aumento de la captación de ácidos grasos, disminución de oxidación de ácidos grasos y disminución de la secreción de lipoproteínas. Todo esto va a llevar a que exista un aumento de la acumulación intracelular de triglicéridos, es decir, que los lípidos, ácidos grasos y también triglicéridos se están acumulando de forma masiva dentro de los hepatocitos, produciendo daño y también la posibilidad de que se presente un hígado graso. Inmediatamente el hígado lo que hace es tratar de defenderse de todo este daño, y se defiende gracias a sus células de defensa conocidas como las células de Kupffer, que ya las hemos mencionado, que para tratar de reparar este daño van a liberar las citocinas profibrinógenas, que activarán a las células estrelladas o de hito, las cuales hemos mencionado que almacenan lípidos o grasas. Pero como dijimos que va a haber un aumento de los triglicéridos, estas células ya no podrán cumplir con su función y contrariamente van a producir una síntesis de colágeno y de matriz extracelular, lo que va a provocar daño en los hepatocitos, y como resultado de esto se puede producir la cirrosis hepática o también algunas complicaciones. Bien, entonces veamos la clasificación de esta cirrosis según la evolución del paciente. Presenta entonces una cirrosis compensada o descompensada. En la cirrosis compensada, el hígado aún puede cumplir con sus funciones. Esta tendrá una larga evolución. El paciente por lo general es asintomático, puede tener una excelente sobrevida y puede haber presencias o también no puede haber las varices esofágicas. Y en la cirrosis descompensada, el hígado no podrá realizar sus funciones y más al contrario también puede llegar a presentar complicaciones. Podrá haber una hemorragia visceral, una ascitis, una encefalopatía hepática, ¿no? Estas son las más principales.
Veamos aquí qué otras complicaciones más puede haber. Tenemos lo que es la hipertensión portal, lo que provoca un retroceso de la sangre y puede provocar una retención de agua y de sodio que podría producir una ascitis. También tenemos las varices gastroesofágicas. Estas varices son dilataciones de las venas del esófago producidas por un aumento de la presión en la vena porta. Tenemos la esplenomegalia o vaso agrandado. Hemos mencionado ya también la ascitis, que no es nada más que la presencia de líquido en la cavidad peritoneal. La encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico secundario, ¿no?, a la insuficiencia hepática. Tenemos la peritonitis bacteriana espontánea, que surge como complicación de la ascitis. El síndrome hepatorrenal es el desarrollo de una insuficiencia renal en aquellos pacientes con insuficiencia hepática avanzada y que también tienen hipertensión portal. Y por último tenemos a lo que sería el carcinoma hepatocelular. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a mencionar que cuando hay una cirrosis hepática en una etapa temprana, por lo general los pacientes son asintomáticos. Ahora, si la enfermedad se va a ir agravando, puede presentar lo que hemos mencionado: anorexia, pérdida de peso, debilidad y la retención de líquido o ascitis. Puede haber ictericia, o también conocida como coloración amarillenta de la piel. Esto debido a que el hígado puede provocar una hemorragia que a su vez producirá muerte de los eritrocitos. Estos eritrocitos, al morir, son los que desprenden bilirrubina. Entonces habrá un aumento de la bilirrubina, lo cual llegará a producir también la ictericia. Tenemos la coagulopatía, el eritema palmar o enrojecimiento de manos, y los angiomas de araña, que son manchas de un color rojo intenso que estarán formadas por un vaso central que está dilatado. En cuanto al diagnóstico, se pueden realizar el análisis de sangre para detectar el funcionamiento del hígado, si hay un exceso de bilirrubina, o también determinar las enzimas que pueden indicar el daño hepático. Se puede realizar también lo que es las imágenes de apoyo, como serían la resonancia magnética, el ultrasonido. En casos más avanzados se recurre a la biopsia, esto para poder identificar, ¿no?, la gravedad y cuál es la causa de las lesiones del hígado. Y en el tratamiento, si bien no existe una cura para la cirrosis, se puede recomendar varios tratamientos para ayudar a reducir esta cicatrización y también a aliviar los síntomas. Entonces es importante los cambios en el estilo de vida, que incluyen cambios en la dieta, como una dieta baja de sodio a base de vegetales, el abandono del consumo del alcohol. También se podrá recurrir a lo que es, en casos más graves, a una cirugía de trasplante de hígado. Bien, por último veamos lo que son las vías biliares. Y recordemos que una de las funciones del hígado es secretar la bilis, y esta bilis es un líquido de color amarillo verdoso que tiene diferentes componentes, como ser agua, colesterol, ácidos grasos, sales biliares, bilirrubina. La bilis entonces pasa a través de lo que son los conductos hepático derecho y hepático izquierdo, los mismos que se unen para formar el conducto hepático común, y este se bifurca en el conducto cístico, el cual va a desembocar en la vesícula biliar. El conducto posteriormente sigue descendiendo y va a formar lo que es el conducto colédoco. Entonces, todo este trayecto que hemos mencionado
es por donde pasa la bilis para finalmente poder vertir su contenido hacia la ampolla de váter y hacia la segunda porción del duodeno. Las funciones de la bilis entonces van a ser que actúa como un emulsificador para permitir que exista una mejor absorción del colesterol o de las grasas que se ingieren, y también la eliminación de los desechos. Bien, veamos entonces también la vesícula biliar. Esta está muy pegada a lo que es la cara inferior del hígado. Es un saco músculo membranoso, específicamente de músculo liso, el cual le permite su contracción para poder vaciar el contenido de la bilis. Está formada por 3 porciones, como son el cuello, tenemos también al cuerpo y al fondo. El cuello es el que se conecta con el conducto cístico, y en parte del cuello también se llega a observar lo que es el infundíbulo o la bolsa de Hartmann. La función entonces más principal de la vesícula biliar es la de almacenar bilis procedente del hígado. Ahora, cuando consumimos muchos alimentos grasos, se va a liberar lo que es la hormona colecistocinina, que esta va a producir una contracción de la pared de la vesícula biliar para hacer que salga la bilis, y también una relajación del esfínter de Oddi para permitir el paso de la bilis hacia el duodeno. Veamos una de las principales patologías de estas vías biliares, y dentro de ellas tenemos a lo que es la colelitiasis, o también conocida como litiasis biliar, que no es nada más que la presencia de uno o de varios cálculos dentro de la vesícula biliar. Veamos qué tipos de cálculos tenemos: de colesterol, pigmentarios y mixtos. Los de colesterol son amarillos y están compuestos por sales biliares, colesterol y ácidos grasos. Estos se pueden presentar por el aumento de la ingesta de colesterol y también en pacientes con obesidad. Los cálculos pigmentarios, que son más oscuros, estarán compuestos por bilirrubina y calcio, y los mixtos, que están formados por colesterol y bicarbonato de calcio. Ahora, dentro de las causas más frecuentes vamos a mencionar las siguientes, ¿no?, que estarían asociadas también con la fisiopatología. Hay una hipomotilidad de la vesícula biliar, que es cuando la vesícula no se contrae adecuadamente y la bilis se continúa quedando en la vesícula, y esta se va a ir volviendo más espesa, lo que va a formar los cálculos. El aumento de la secreción de moco, lo que hará que exista mayor absorción de agua y aumentará el colesterol de manera inadecuada, y esto provocará que la bilis se empiece también a espesar y producir los cálculos. La obesidad, esto porque hay un cambio en el metabolismo, produciendo también un aumento de la secreción biliar de colesterol. En el embarazo, porque hay una alteración del vaciamiento de la bilis, y puede haber también aumento de la secreción de colesterol. Veamos cuáles son las principales manifestaciones clínicas, y una de ellas es el cólico biliar, que es un dolor en hipocondrio derecho y epigastrio, es de tipo retortijón, que se presenta sobre todo cuando la persona ingiere alimentos grasos. Puede estar acompañada de náuseas y también de vómitos. En las principales complicaciones vamos a mencionar el empiema, que no es nada más que la presencia de líquido purulento dentro de la vesícula biliar. Tenemos la perforación de la vesícula biliar porque hay presencia de varios cálculos, las fístulas y la inflamación de las vías biliares, que es la complicación más frecuente, también conocida como colelitiasis. Pueden aparecer a consecuencia también de la alteración del vaciamiento de la vesícula biliar por obstrucción de la luz o edema de la mucosa del conducto cístico. Y la pancreatitis, esto porque alguna de estas piedras o cálculos
puede salirse por el conducto colédoco y podrían llegar a producir una obstrucción a nivel del conducto pancreático. En cuanto al diagnóstico, es importante el análisis de sangre para detectar si hay signos de infección. Se puede realizar también lo que es la ecografía endoscópica o ecografía también abdominal para crear imágenes de la vesícula y ver si existen cálculos en las vías biliares o también en la vesícula. Se puede realizar una gamografía hepatobiliar. También el uso de la tomografía. Y en lo que respecta al tratamiento, el tratamiento más específico sería la cirugía de extracción de la vesícula, más conocida como colecistectomía. Este procedimiento es mínimamente invasivo y esta puede ser una cirugía convencional o abierta, donde la incisión es un poco más grande, o puede ser una cirugía laparoscópica, donde ya las incisiones son más diminutas. Bien, para terminar veamos algunas de las manifestaciones abdominales generales. Dentro de ellas ya hemos mencionado que tenemos a la disfagia, que es la dificultad para la deglución de los alimentos de la boca al estómago. Tenemos la dispepsia, es el dolor o malestar localizado en el abdomen superior. El vómito o emesis es la expulsión oral violenta del contenido gástrico. La náusea es el deseo inminente de vomitar. Hematemesis, cuando el vómito se acompaña con sangre. Arcadas, son contracciones rítmicas forzadas de los músculos respiratorios y también abdominales. Estas por lo general preceden al vómito, pero no existe descarga del contenido gástrico. Hemos visto también lo que es la regurgitación, que es el retorno del contenido gastroesofágico hacia la boca. El dolor abdominal, que puede ser agudo cuando es menor de 7 días o crónico cuando es de 2 a 6 semanas. Tenemos también la diarrea, que es el aumento de las deposiciones de una consistencia más fluida. Puede ser aguda cuando es menor de 2 semanas o crónica mayor de 4 semanas. La ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel. La hematoquesia son deposiciones con sangre. El tenesmo es el deseo continuo, doloroso e ineficaz de defecar. Por último, la rectorragia, que es el sangrado anorrectal.